Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profesor. Bien, sí, señora, ¿y usted? Bueno, me alegra, bien, Hola, profe, ¿qué tal? Buen día. gracias. Bueno, ¿cómo les ha ido con el artículo? Bien, creo que ustedes van súper adelantados ya también. La idea es que puedan, en este segundo paso, diligenciar la metodología, ¿sí? Aunque ustedes ya la tienen, ustedes ya hicieron como esos criterios de selección y también como el flujograma con respecto a la búsqueda, entonces es eso, sino que pues obviamente le vamos a hacer un párrafo introductorio eh, para identificar cuál fue el proceso que utilizaron, en qué bases de datos lograron hacer las búsquedas y ya. ¿Listo? Eso sería como el avance para esta semana, ¿vale? Vale. Sí, señora, vale. Bueno, pues el método o la metodología. Y para hoy ya les indico entonces cuál va a ser nuestra temática. Ay, preciso, me dejas por estornudo. Sino que hoy tengo prestado este computador. Pero ya todo está en español, ya no está en alemán, creo. Listo. Nosotros ya vimos medios de comunicación, ya vimos como el impacto social con respecto eh, a la publicidad y al marketing, ¿cierto? Vamos para una temática que es netamente social y es con respecto a la agresividad y la violencia. ¿Listo? Ahí están viendo la presentación. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, súper. Entonces, estos aspectos, yo creo que ustedes han escuchado alguna vez a Albert Bandura, que identifica entonces cómo, obviamente siendo unos seres sociales, pues estos fenómenos son muy arraigados, obviamente pues ahí sí colectivo. ¿Mm? Sin embargo, la idea es que identifiquemos estos dos aspectos, la agresión y la violencia, en el deporte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, digamos que está más por eh, esa individualidad y esa colectividad. ¿Mm? Muchos de los aspectos del componente de agresividad están dimensionados por, obviamente, digamos que eso, aquello que heredamos, ¿no? A nivel de emocionalidad. ¿Mm? Entonces, para realizar ciertas conductas o ciertos comportamientos necesitamos de ese toque agresivo, ¿no? Ustedes saben que en el deporte, pues de una u otra forma, mostrarse más fuerte, puede intimidar al rival, ¿cierto? Identificar aspectos de la agresividad, obviamente en torno y regulado bajo esa reglamentación y bajo, obviamente, pues las técnicas y las tácticas que estemos utilizando. ¿No? Y la necesitamos pues obviamente para de una u otra forma ganar, ¿sí? En ciertas jugadas o bueno, en ciertos aspectos más de aplicación, ¿cierto? De esta emocionalidad al contexto deportivo. ¿No? Sin embargo, Bredemier afirma que la violencia en el deporte a veces se idealiza, se condena, se legitima o se tolera. ¿Mm? Y en otras ocasiones se le confunde con la vehemencia competitiva y con la firmeza con que se lucha legalmente por la lucha de un balón o el espacio. A este respecto es importante definir lo que se entiende por violencia y agresión. ¿Sí? Entonces, estos dos conceptos, obviamente, aunque estén alineados por una connotación negativa, pues cada uno tiene o hace referencia a unos componentes pues un tanto distintos. Entonces, Bredemier dice que existe violencia cuando se coartan los derechos de una persona, ¿sí? Mientras que se considera que ha habido agresión cuando deliberadamente se pretende causar daño físico o moral.
¿Mm? Bueno, entonces en la agresión y en la violencia en el deporte, pareciera que, como les había dicho, ¿no? La agresividad es esa conducta que una persona puede realizar para conseguir un fin. ¿Mm? Y esta puede surgir de forma natural o puede adquirirse, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos, digamos que un deporte o empezamos a conocerlo o empezamos a identificar, obviamente, el componente eh, más del entrenamiento, de la competencia, pues empieza a surgir, ¿no? Esta emocionalidad que de pronto en tiempos anteriores no se vivía o no se había experimentado. ¿Mm? Entonces no tiene una asociación directa con la violencia, sino que se refiere a esa capacidad de tomar la iniciativa en un momento de presión y de gran responsabilidad. ¿Mm? Entonces miren que nosotros debemos tener cierto control sobre nuestras emociones, ¿no? De hecho, pues una de las cosas que se debe trabajar, bueno, desde la parte psicológica, ¿no? También. Incluso ustedes lo hacen como entrenadores, ¿no? Y es trabajar esa inteligencia emocional en el deportista. Eh, y esa autorregulación, ese componente de conocerse a sí mismo, ¿no? Con respecto a la emocionalidad, pues obviamente se pone en evidencia en este tipo de acciones, sí, de accionar motor o digamos que de situaciones deportivas, ¿no? Que obviamente se dan por esos encuentros, obviamente con todo el contexto de la competencia, incluso en el entrenamiento, ¿no? Entonces, pues tenemos esa capacidad de generar ese autocontrol. ¿Cuáles son las teorías de agresividad específicamente que indican por qué existe en el deporte, ¿cierto? O por qué hablamos de agresividad en el deporte. Entonces, uno que tiene que ver con ese entorno etológico, ¿cierto? Que compara, digamos, que nuestro actuar con nuestros semejantes, ¿no? Que tienen que ver con los animales, y el psicológico. Entonces, en el etológico se estudia el comportamiento animal y se compara, pues, obviamente, con el comportamiento humano. ¿Mm? Esto lo podemos encontrar pues desde las bases científicas del humor, de la ciencia, de la práctica deportiva, de las relaciones humanas. ¿Mm? En lo psicológico, tenemos, digamos que desde la corriente del psicoanálisis, a Freud con los impulsos, ¿no? Esto es porque pues una de las dimensiones que él a los que hacía referencia es con respecto obviamente a toda la energía que nosotros manejamos, tanto introspectiva como extrovertidamente, ¿cierto? From, la agresividad es neutra por naturaleza, ¿sí? Miren que de una u otra forma determina que el ser humano pues tiene ese chip guardado, por decirlo así, o heredado. Ajá. Hartman habla del yo, de la agresividad, ¿cierto? Entonces, está como instaurado allá internamente este aspecto a nivel emocional. ¿Mm? Estas teorías que les acabé de mencionar son unas teorías activas, ¿sí? Que pareciera que estuvieran implícitas en el ser humano. Sin embargo, existen otras que se les denomina como las teorías reactivas, que se van formando a través, obviamente, de la relación entre ese individuo con el contexto social. Entonces hablamos de unas teorías reactivas, ¿sí? Desde la parte sociológica. Entonces, ¿qué dice la sociología? Existe, ¿cierto?, unos componentes de frustración, agresión, ¿sí? Frustración a aquellos que, digamos, como esa bolsita que tiene cierta capacidad, ¿m? Y obviamente pues todo el componente de agresión para poder llevar a cabo, ¿cierto? O soltar esa bolsita llena de frustración. Entonces miren que es una relación entre frustración y agresión. Y por otro lado, pues tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura, en las cuales pues identificábamos a través incluso de la imitación, ¿no? Por toda la corriente también incluso de Vygotsky, que pues obviamente nos regimos un tanto por lo social, ¿no? Por lo que vemos.
Entonces, hay unos tipos de manifestación de la agresividad, en los cuales allí pues ya podríamos hacer una diferenciación con respecto a los comportamientos y las conductas de las personas. Entonces tenemos una primera, que es el agonismo, ¿cierto? Que es esa manifestación constructiva y creativa de la agresividad orientada a la autorregulación del deportista. Entonces miren que es como una autorregulación, donde el protagonista, por decirlo así, soy yo. Existe otro que es la hostilidad, ¿no? Y eso sí lo utilizamos bastante. Es esa actitud que tiende a la agresión, ¿cierto? Debido a esquemas agresivos propios de un periodo infantil de desarrollo, insuficiente evolución e integración del deportista y o reacción agresiva a la frustración. Entonces, digamos que este componente habla más como de esa inmadurez, ¿no? Cuando nosotros vamos trabajando un tanto la resolución de problemas, la toma de decisiones y procesos un tanto más ejecutivos, ¿sí? Pues hablamos como de cierta maduración. Sin embargo, si nos quedamos con ese conflicto, ¿cierto? Si nos es difícil tomar decisiones o resolver problemas, pues ahí hablamos ya de unos criterios de inmadurez. De eso se trata la hostilidad. Pareciera que nos hubiéramos quedado cuando éramos niños, ¿no? Que no resolvíamos las cosas a través, obviamente, pues de una buena toma de decisiones, de la concientización, sino que somos muy reactivos, ¿no? Acción, reacción. De eso se trata la hostilidad. La agresión y destrucción, miren que aunque tengamos el componente de agresividad, está acompañada de la destrucción. ¿Y eso qué quiere decir? Que se deforma, ¿cierto? Un tanto ese componente que estamos definiendo como emoción, ¿cierto? Sin embargo, ya se traspasa o se traslada a unas manifestaciones enfermizas o patológicas. Y esto habla de personalidades pues ya con cierto trastorno o condicionantes sociales anómalos, ciertos comportamientos que uno ve como sociópatas, ¿no? Y son deportistas que están predispuestos a esa violencia. Hemos visto, yo creo que han salido muchísimos videos, incluso en Facebook, bueno, en todas estas aplicaciones, en las cuales vemos deportistas que son demasiado violentos, o sea, pasan de la raya de la agresividad, ¿no? Sabemos que hay ciertas situaciones combativas como propias del deporte, pero pues ya estas personas traspasan ese componente. Existe una línea de aprendizaje de la agresividad, ¿sí? Unas que están dadas por esas experiencias directas, ¿cierto? De pronto yo les hablé, si no teníamos como esas experiencias desde niños, ¿cierto? Y entramos, digamos que a un proceso de iniciación, ¿cierto? O a un entrenamiento deportivo, las adquirimos. Sin embargo, nosotros vamos a generar ciertas conductas, ¿no? Aprendidas con respecto, obviamente, a la relación directa, ¿cierto? Con estas mismas. Entonces hablamos de esas experiencias directas y de las conductas observadas. Bueno, ¿quiénes son los agentes que activan la agresividad? Hay unos que se les denomina instigadores. Los instigadores, quiero que de pronto hagan como el ejemplo metafórico, ¿no? Cuando uno le empiezan a chuzar así como llamando la atención, ¿no? Que a veces hay unas personas que les molesta, ¿no? Que empiezan a tocarlos así. Eso es como el instigador, ¿no? El que chuza y chuza hasta que, digamos que ve una reacción en el otro. Entonces son esos estímulos que hacen surgir la agresividad. La agresividad tiene que ser una conducta valorada socialmente, ya que a veces es necesaria y si se persigue y censura, se puede llegar a reprimir. Entonces, en este caso, existen dos tipos de instigador. Aquellos que son tratamientos agresivos y aquellos que son anticipación de consecuencias.
Entonces, es decir, esos tratamientos agresivos no es que, bueno, digamos que la palabra de tratamiento no habla de pronto de generar unos objetivos, de hacerle un seguimiento, una intervención, sino de cómo se trata, ¿cierto?, al otro, que es un tanto lo que les decía, ¿no? La persona que está ahí como puyando hasta que ve explotar al otro. Y la anticipación de consecuencias es que reprimo, es decir, trato como de guardar todo en esa bolsita, ¿cierto? Hasta que ya en un momento pues explota, ¿cierto? Bueno, y por otro lado tenemos los reforzadores. Unos que son los que chuzan, ¿cierto? Y otros son los que como que aplauden, ¿cierto? Esa conducta. Entonces, estos reforzadores son los que provocan que una conducta sea repetida, ¿no? Entonces, si yo veo que se da esa situación de agresividad, ¿no? Y se aplaude muy bien, ¿cierto? Esos son los reforzadores, como que premian, ¿cierto? Ese tipo de conductas. Entonces, existen unos directos, unos vicarios y unos autorrefuerzos. Entonces, aquellos que son directos, ¿sí? Se identifican por una recompensa, ¿cierto? Tangible, ¿sí? Y también una recompensa social, ¿no? O sea que son definidos por, obviamente, una retroalimentación, ¿sí? De otra persona. Los vicarios, ¿sí? Entonces, de estos se identifican una recompensa y de los castigos observables. A veces el refuerzo no es positivo, ¿no? Sino un refuerzo negativo, a lo que nosotros llamamos castigo. Entonces, es aquella persona que de una u otra forma va a generar como esa retroalimentación, tanto, bueno, que sí o sí o se va a dar. Y los autorrefuerzos ya pues obviamente son los que se generan en cada uno pues a nivel individual. Bueno, se puede hablar, ¿no? Bueno, dentro de la agresividad en el deporte, también identificamos que pues como es digamos que un componente natural, la idea es que de una u otra forma se exprese, ¿cierto? Porque a veces cuando nosotros empezamos a guardarnos ciertas actitudes, bueno, digamos que ciertos procesos, pues obviamente cuando vamos a tratar de expresarlos, pues no se van a dar de esa forma natural. Entonces, la agresividad en todos los seres humanos, ¿cierto? Bueno, o también digamos que en el componente, como dice Albert Bandura, o desde obviamente el componente etológico, ¿no? Del observable también en los animales, no se puede suprimir, ya que la negación de la agresividad puede causar perturbaciones en ese equilibrio psicológico, ¿no? Bueno, digamos que el componente de la agresividad, cuando hablamos obviamente desde lo patológico, desde lo enfermizo, por decirlo así, pues obviamente va a generar una ruptura de la realidad, ¿sí? Entonces, no hay una autorregulación, sino que empiezan a generarse unas conductas que obviamente son condenables, ¿no? Ya que se pueden generar incluso violentas. Entonces, al reprimirla, se prohíbe cualquier acción ligada al desarrollo del deportista. No está claro que la agresividad sea destructiva, ¿no? Cuando no hay, digamos que una regulación, no hay una limitación, pues ustedes ya saben que de una u otra forma puede como evolucionar esa agresión, ¿no? Bueno, ya hablamos de pronto de lo individual, un tanto de lo colectivo, vamos a ver de aquellos que son espectadores de la agresión. Entonces acá, digamos que en este artículo, no escribí acá la cita, bueno,
Hay que disminuir la probabilidad de violencia, eliminando las ventas de alcohol de los estadios, cumpliendo las normas de aforo. Los jugadores y entrenadores deben mantener el control en el terreno, ¿cierto?, de juego, para no exaltar a los fanáticos, ¿sí? Castigar inmediatamente a los espectadores agresivos, que los medios de comunicación no alaben tampoco pues esos actos agresivos. Entonces, es, digamos que, distinto el medio en que se da esa agresión, ¿no? Entonces, miren que acá, aunque hablamos del mismo componente que se utiliza en unas situaciones combativas a nivel deportivo, cuando hablamos, digamos que de este contexto y de este factor más del espectador, cuando hablamos de agresividad, pues trae implícito una serie de conductas que sí son condenables, ¿no? Como nos dicen acá. Salud. Bueno. Bueno, creo que esto es para un vivo ejemplo, lo que se vivió como en agosto, ¿no? En el Campín, ¿no? Que aunque no tuviéramos ese componente de agresividad, ¿en qué? En el terreno de juego, ¿cierto? Sí se vivió, pues digamos que una oleada de violencia, ¿cierto?, en los espectadores. Tanto así que pues al principio se hablaba incluso como de la muerte de uno de estas personas que estaba pues expectante a este encuentro deportivo. Entonces hay muchos factores que se pueden evaluar de allí, o sea, qué tanta tolerancia, ¿cierto?, estaba reprimida, obviamente, en ese conjunto de personas que explotaron, ¿no? Fácilmente, que llegaron a recursos tan complejos en un momento en que todo el mundo como que a nivel emocional estaba muy debilitado, ¿no? Veníamos como como de un periodo bastante crucial para todos aquellos que lo vivimos. No he visto de pronto como un estudio, no he visto de pronto alguna crítica, no, la verdad no he hecho la investigación de qué pudo haber pasado con este colectivo, ¿sí? Porque de una u otra forma estaba tan desaforado, ¿sí? O sea, creo yo que pocas veces hemos visto en pantalla, en vivo y en directo, bueno, digamos que estas imágenes tan violentas, ¿no? Que uno diría, tienen alma de asesinos, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues hay unos aspectos allí que hay que evaluarse, y es con respecto a, estamos en un estado post pandemia, en los cuales obviamente cambian un tanto estos aspectos de lo social, ¿no? Del contacto con el otro, de volverme a encontrar con el otro, ¿sí? Entonces miren que obviamente uno diría, bueno, son aspectos agresivos o son violentos o de una u otra forma son condenables, ¿no? Tanto así que no sé, no he tenido como noción de pronto de qué ha pasado con este chico que lograron capturar por esos actos, ¿no? Sin embargo, pues no fue el único, ¿cierto? Faltaban más, no sé qué habrá pasado con estos chicos. Bueno, rendimiento deportivo y agresión. Entonces, algunos entrenadores y deportistas piensan que la agresividad potencia ese rendimiento deportivo, tanto a nivel individual como pues a nivel de equipo. ¿Ustedes qué piensan? Profe, en ese sentido, es que se puede considerar debido a que genera esos patrones de concentración en el juego, ¿sí? Hace que el equipo se enfoque. Yo diría eso en este caso. Y a mí que ya lo viví, lo experimenté como deportista en ese tiempo, influye bastante.
y eso, digamos que motiva al equipo, tanto en un aspecto más de voluntad propia, y eso se transfiere, es como, voy a decir un poquito más coloquial, como una enfermedad que transmite así, empieza a enfocar. Ujú. ¿En qué deporte estabas? En el fútbol y atletismo, profe. ¿En fútbol y atletismo? Sí, señor. Sí, señora, ¿Y ya perdón. dejaste de entrenar? Sí, ya uno se dedica a otras cosas. ¿Ya pasaste esa etapa? Y Brandon, ¿qué piensas con respecto a esta afirmación? Sí, profe, digamos, ahí es como una agresividad, no sé si se puede decir sí, pero es como una agresividad positiva, ¿no? Y que digamos uno cuando están dentro del campo de juego, un compañero le grite a uno súper duro, pero es de una manera positiva, ay, que suba, ay, que vuelva, así, pero de una manera muy agresiva, pero positiva. Entonces yo creo Claro, que entonces, es... ajá, No, no, sigue, es, sí. entonces sí se necesita, ¿sí? Obviamente, pues yo digo que es algo que los entrenadores deben tener en cuenta y es un tanto la personalidad de los deportistas, ¿no? Qué tan bueno le cae, pues obviamente el tema de agresividad y cómo trabajo la agresividad. ¿Mm? Porque, pues ustedes saben, yo creo que ustedes han visto pues algunas películas también, pues es como el ejemplo que uno ve, ¿cierto? A nivel militar y obviamente todo este componente, mmm, sí, militante, eh, pues obviamente tienen unos ideales, ¿cierto? Van obviamente cumpliendo pues unos objetivos y unas metas, pero pues estos, digamos, bueno, hablo de pronto de los militantes de, no sé, de la guerra, de las guerras, ¿sí? En los cuales pues el componente de agresividad, ¿no? Estaba dado más obviamente pues por la matanza, ¿cierto? Por el matar. Y obviamente toda esta cognición o todo este pensamiento pues va a cambiar, ¿no? Qué es obviamente lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Llegando pues digamos que a ese contexto. Entonces sí se necesita obviamente bajo la regulación, bajo digamos que la claridad de qué situaciones, ¿cierto? Y pues eso que no se pase a otros contextos, ¿no? Porque sabemos todos los deportistas que están investigados por violencia intrafamiliar, estamos hablando también, digamos que estos deportistas que se salen de sus casillas cuando pues están bajo estados, ¿no? De alcohol o obviamente de todo el componente de drogas, bueno, digamos que estos aspectos que ya pasan, ¿no? Del plano deportivo. ¿No? Sin embargo, uno los identifica fácilmente porque esas conductas son repetidas, ¿cierto? Y se dan en varios contextos, ¿sí? Entonces allí hablaríamos ya más de lo patológico, ¿no? Que es un tanto lo que les hablaba. Sin embargo, hay que ponerle mucha atención porque de pronto esa persona, ¿sí? Cuando conoce, pues obviamente el mundo deportivo, de la competencia, es una persona que no tiene todo el componente psicológico fortalecido, pues fácilmente puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar, ver, digamos que sus estructuras a nivel conductual y comportamental, tanto así que puede pasar, ¿no? Y puede cambiar en esos otros contextos, ¿sí? No le estoy echando la culpa al deporte, ¿no? Sin embargo, son personas que no tienen como esa posibilidad para resolver situaciones o tomar decisiones. Bien, la relación entre agresión y rendimiento puede tener una importancia secundaria en función de si valoramos el rendimiento inmediato o nuestra preocupación es por los deportistas y la agresión no merece la pena. ¿Sí? Entonces, miren que obviamente yo como entrenador debo revisar, ¿sí? ¿Qué estoy enseñando? ¿Cierto? ¿Qué estoy trabajando? Obviamente, y cuáles son los objetivos de esa sesión. ¿Qué tanto estoy alimentando como esa agresividad, ¿no? Digamos que en relación a lo que les había mencionado anteriormente, ¿sí? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se generan esos límites? ¿Listo? El énfasis excesivo en la victoria,
puede ser causa de muchas frustraciones, ¿cierto? Y eso es un tanto como lo que les mencionaba, ¿no? Uno tiene esa bolsita de frustración y me va metiendo, tanto así hasta que un momento ya explota. La tolerancia a la frustración, y hablando un poco de la frustración, tiene como un bombeo, ¿no? Yo debo trabajar, ¿cierto? Esa tolerancia. ¿No? Entonces, habrán unos aspectos en los cuales ya, pues obviamente, debo empezar a botar, ¿no? De esa bolsita. Entonces, cuando yo registro, ¿cierto? En mi cerebro, cuando yo registro en mi calidad de vida, siempre la victoria, ¿cierto? Cuando me vuelvo un tanto estricto, rígido, esa sed, ¿no? De victoria, pues debo controlar que a veces no siempre se va a dar, ¿cierto? Obviamente, pues esto todo va de la mano de la tolerancia a la frustración y de la agresividad, ¿no? Vamos que es un equilibrio también para poder trabajarlas. Se debe intentar ganar, pero no se debe hacer hincapié en la victoria para que la derrota no origine esas conductas agresivas o violentas, ¿cierto? Esas respuestas que pueden darse de forma, digamos que deliberada, ¿no? Bueno, para un deportista inseguro, cada meta alcanzada puede hacerle sentir incapaz de alcanzar otra superior, ¿sí? Por lo tanto, también se pueden producir sensaciones de fracaso y pues obviamente una reacción agresiva, ¿sí? Entonces miren que también, pues obviamente todo este componente debe ser trabajado a través de esa inteligencia emocional, ¿no? Lograr, digamos que controlar aquellas reacciones de ganar o perder, ¿no? Miren que eso debemos trabajarlo incluso desde niños, ¿no? Cuando pues nos enfrentamos a pequeños juegos o obviamente pues al juego que sea, en los cuales pues obviamente hay un trabajo incluso de la tolerancia a la frustración desde pequeñitos, que es ganar o perder. Si esto no se trabaja, pues entonces vemos fácilmente que pues somos adultos que fácilmente cuando hay una pérdida, ¿no? No sabemos cómo comportarnos, ¿no? Y cómo trabajar esto. Bueno, por otro lado tenemos ese razonamiento. Ya hablamos como de la emoción, como lo fisiológico, como de esas conductas de acción-reacción, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de ese pensamiento lógico, de ese razonamiento, ¿sí? Muchos deportistas consideran inadecuados en general muchos actos agresivos, ¿cierto? Pero que se necesitan, obviamente, en ese contexto deportivo. Eso es racional y es lógico, ¿no? Porque obviamente se necesita esta naturaleza para poder generar esas situaciones combativas. Hay personas que pueden adoptar la idea errónea de que la agresividad es correcta en el deporte, lo que aumentará el riesgo de lesiones. Entonces te hace proclive, bueno, te hace vulnerable a también, digamos que, generar, ¿cierto? Esa rigidez, tanto así que pues obviamente puede generar esa lesión. Y es una lesión que es, como les digo yo, como buscada, ¿cierto? Obviamente está allí guardadita, está debajo de la mesa, cuando tú hablas de debo ser agresivo, ¿cierto? Debo causar miedo en el otro, bueno, digamos que estos aspectos más de las estrategias que se utilizan en el deporte. Además, que obviamente con ese mensaje que está ahí bajo cuerda, pues se va a transmitir un mensaje equivocado, ¿no? A los deportistas, ¿sí? Y eso también, digamos que va un tanto para los entrenadores, ¿no? Si no tienen pues esa claridad con respecto al mensaje, ¿cierto? ¿Sí? Entonces miren que pues no es que ustedes tengan la culpa, ¿no? Como futuros entrenadores, pero sí deben ser muy directivos y muy claros a la hora de trabajar la agresividad. Los profesionales del deporte deben, de cualquier forma, ¿cierto?, identificar que la agresividad sea sancionada en la sociedad, ¿cierto? Esto, pues, obviamente también
es propio del contexto deportivo. Cuando se exceden esos límites, cuando se exceden, obviamente, digamos que, o se hieren, digamos que esos derechos fundamentales, pues obviamente esto debe ser castigado, ¿no? O sea, o condenable, por decirlo así. Bueno, ¿cuáles son esos factores que afectan a la agresividad? Una diferencia en la clasificación, ¿sí? Que no sepamos de pronto qué situaciones son, digamos que, naturales, ¿cierto? ¿Qué situaciones de pronto se dan más por ese significado que le damos, ¿cierto? De pronto, pues a esa situación combativa, a ese entrenamiento, a esos roles, ¿cierto? A esas funciones, ¿sí? Y obviamente cuando deben o son, digamos que más como esa persona, ¿no? De esa inmadurez, ¿no? Hablamos como de la hostilidad. Y cuáles pues obviamente ya tienen un componente más violento. El juego de carácter defensivo, ¿cierto? Obviamente digamos que estos aspectos tienen un tanto más el carácter de trabajo deportivo. Jugar fuera de casa, ¿cierto? Este también, digamos que tiene que ver con estos aspectos más, obviamente, de confianza y autorregulación en otros campos, ¿no? Deportivos. El resultado final de la competición, ¿cierto? Esto de una u otra forma afecta esa racionalización y esa emocionalidad, ¿no? Cuando no sabemos perder. Los árbitros, ¿cierto? Son como ese estímulo que a veces como que ¿cómo se llama? Ese fosforito que enciende, ¿no? El mechero allí. Y obviamente pues ellos tienen unas decisiones, ellos manejan, digamos que sus criterios. Sin embargo, es como la gota de agua que rebasa el vaso, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente algunos de nosotros chocamos con ese tipo de decisiones, no se respetan o pues obviamente llenan esa bolsita de frustración. Y pues los entrenadores, ¿no? Que es algo a veces que se vuelve como natural, ¿no? Entre esos choques entre entrenadores y deportistas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo les fue con esta temática? Bien, profe, ya, pues a base de lo, es que no me gusta hacerlo tanto, pero por lo empírico, por la parte de la experiencia que tenía, tiene mucha relación y aspecto sociológico, todo. La influencia parte también, digamos, en los entornos sociales, como está con sus amistades, familia. Entrenador, también esa relación entrenador-deportista influye bastante, porque el entrenador como que opta por el 50% del trabajo que se realiza, mientras que el deportista de manera independiente el 50% de manera autónoma, ¿sí? Vale la redundancia. Ese tema de la agresividad influye bastante, profe, la verdad. Ya. Sí, señora, así es. Entonces, miren que no solo son los agentes, digamos que unipersonales, o sea, no solo es el deportista, sino que también inciden todos los factores sociales, o sea, más allá del deportista. Entonces, el entrenador, los espectadores, los árbitros, ¿cierto? Incluso todos aquellos que trabajan en ese cuerpo técnico, ¿cierto? Cuando hablamos, pues, obviamente de equipos, bueno, y digamos que a nivel individual. Y de allí también todo el componente que obviamente convoca a ese deportista, ¿no? Su familia, su situación social, su situación económica, ¿cierto? Que a veces uno dijera, por eso tiene que hacer un trabajo de concentración, de aislarse. Sin embargo, pues somos seres humanos, ¿no? Y fácilmente digamos que esas ideas y esos pensamientos que queden allí bastante arraigados,
pues eso también va a generar que se alimente, ¿cierto? Esa bolsita de frustración y fácilmente explote. Bueno, no sé, Brandon, ¿qué piensas? No, pues, profe, la verdad es un tema muy interesante porque tenía otro contexto de agresividad, ¿no? Que de ahí sí, pero de agresividad más violenta. Entonces ya quedé muy claro con eso. Es diferente uno también, ustedes que de pronto han tenido la oportunidad, ¿no? De tener ese rol, más del deportista, ¿no? Obviamente, pues, bajo sus experiencias. Sin embargo, sí me gustaría escucharlos como desde el rol de entrenadores, ¿no? ¿Ustedes qué harían o qué estrategias utilizarían para trabajar, ¿cierto? Este componente, o sea, ¿qué harían? ¿Qué se les viene a la mente de pronto cuando ustedes, no sé, hoy es la sesión número tal, pero hoy van a trabajar la agresividad? Profesora, en este caso, pues yo trabajaría ese estilo militar, es que él es entrenador con esa dictadura como tal, así que le exige a sus deportistas que lleguen hasta cierto límite. Así influye mucho su agresividad, en el sentido de que se tiene que superar cada vez más, que simplemente es un limitante el factor psicológico y mental, en este caso, profe. Bien, ok. Y Brandon, ¿cómo lo trabajarías? Uy, profe, la verdad estoy pensando todavía porque no, no tendría claro cómo trabajarlo primero. Siendo en el rol de entrenador, todavía no sé. Claro, digamos que están muy pequeñitos en esa dimensión, ¿sí? Es diferente cuando yo tengo tan cercana la experiencia de la agresividad siendo deportista a cuando me dicen, bueno, ¿cómo lo trabajaría con pares, obviamente, o cuando tienes un grupo de trabajo, ¿sí? ¿Qué debo trabajar entonces? Entonces, a nivel individual, ¿cuál es la diferencia entre agresión, cierto? ¿Cuáles son las situaciones que ustedes identificarían como agresividad o como agresión en el deporte, cierto? Digamos, hablemos de fútbol, ¿sí? Cuando ellos te retroalimentan, ¿cierto? Esas situaciones que son agresivas, que de pronto ya incluso les dan como ese componente violento, ¿sí? Ustedes ya deben hacer una diferenciación de las dos. Teniendo en cuenta entonces esas diferencias conceptuales, ¿sí? Obviamente se hace la claridad de que no es que sean malas ¿cierto? O buenas, sino que en algún momento las van a tener que vivir, ¿sí? Y apropiarse de esos conceptos, apropiarse de esos posibles estados, ¿cierto? Eso también de una u otra forma te hace una racionalización. Señor Rafael, dime. Qué pena, profe. Para retroalimentar la opinión, es que también las Sí. poblaciones así de estratos bajos tienden a ser muy agresivos. Y a veces se les puede aplicar mucho esa metodología, pero en el caso de que sea una persona que sea de estrato alto, los papás tienden a sobreproteger a los hijos, y lo he visto en varios entrenadores, y tienen que ser más comprensivos y más metódicos a la hora del acercamiento, porque si no se viene ya ven en un lío, los papás vienen a reclamarle al profesor y algo que me ha pasado también. Claro, sí. Sí, claro. Es, digamos que la lectura también que puede hacer el entrenador con respecto a la población que está manejando, ¿no? Tú tienes toda la razón. Sin embargo, yo digo que pues el entrenador tiene también ese rol, ¿no? Y es de ser pedagogo, ¿sí? De una u otra forma. O sea, tienen ustedes como miles y miles de roles, pues porque obviamente están formando, ¿sí? Y el ser y formar no solo indica obviamente en materia, obviamente pues del deporte, sino todo lo que conlleva adquirir, ¿cierta? Esa información deportiva,
¿sí? Y eso también te indica que de una u otra forma tienes que enseñar valores, que también te indica que tienes que ayudar a resolver problemas, ¿cierto? A tomar decisiones. Y obviamente pues eso se va a evidenciar en todas las redes de los deportistas. Pero sí, digamos que eso ya es más como especificidad del grupo que estén trabajando. Y obviamente esto necesita tacto, ¿no? Sí, no tampoco pues podemos generar allí el significado con respecto a la agresividad. Pero sí, tienes toda la razón. Bueno, denme un segundito. Vamos a ver este video. ¿Eres una panta? No, zombie. Acá en el chat. Es una zombie. Es una panta. ¿Sí? La idea es que lo veamos, hagamos un poquito de la retroalimentación con respecto a lo que nos indican, ¿cierto? Y son demora 15 minutos, ¿vale? Son las 10, van a ser las 10. A las 10:15, entonces nos volvemos a encontrar y hacemos, pues obviamente, pues esos puntos en acuerdo o en desacuerdo con respecto al video, ¿listo? Ok, profe. ¿Listo? Bueno.
Ok, profe, ya terminé de ver el video. Bueno, ¿cómo les fue? Bien. En el caso de este video, pues yo todos, bueno, en el primer caso, los tipos de retroalimentación que podemos realizar antes, durante y después de cada sesión, es fundamental y puede ser una retroalimentación tanto positiva como negativa. Claro. ¿Qué otra cosa? Así, fomentar esos valores que se van a presentar, perdón, los casos hipotéticos que se pueden presentar durante una competencia y ¿qué otra cosa más hacer especial? Así, la disciplina valor, a pesar de las connotaciones sociales que se encuentran. Ajá, digamos que es algo a veces que se pierde, ¿no? Esos espacios de retroalimentación. Tenemos como esa cultura como de lo inmediato, de lo ya, de ya para allá, ¿cierto? De acabar rápido, de ir avanzando y de todo tenerlo ya. Entonces esa cultura de identificar, bueno, ¿sí? O sea, nosotros somos unos referentes a nivel, digamos que deporte, obviamente en materia, porque es obviamente lo que estamos trabajando, ¿cierto? Sin embargo, hay muchos componentes del deporte que se pierden. Por ejemplo, el tema de los valores, ¿cierto? Por quedarnos en ese material, obviamente, que gusta, que se trabaja, ¿cierto? En el entrenamiento. Entonces, no, digamos que si nos ponemos nosotros a hacer aquí un trabajo de investigación, si nos vamos a varias escuelas deportivas, ustedes se van a dar cuenta que son pocas quienes hacen esa retroalimentación, ¿cierto? Porque entonces se quedan, bueno, vamos a empezar, el calentamiento, bueno, digamos que se dirige todo el proceso detrás del trabajo y obviamente con los cierres pues a veces se enfrentan, ¿cierto? Unos equipos con otros y ya, ¿cierto? Pero esos cierres en los cuales es importante escuchar a mi líder, ¿cierto? A mi entrenador. En esos cierres donde yo también, digamos que de una u otra forma trabajo y concientizo en qué actué bien y en qué actué mal, ¿cierto? En entender mi emocionalidad, es que a veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, ¿sí? O sea, ni siquiera identificamos si estoy triste, si realmente es frustración, si realmente es una depresión, ¿cierto? Una tristeza profunda, ¿sí? Si tiene que ver con la frustración, sino que no identificamos, solo como que estoy mal, hoy estoy mal, ¿cierto? Pero ese mal, ¿qué trae consigo? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Cómo lo racionalizo? ¿Cómo tomo decisiones? Y eso pues te hace un adulto más complejo. Eso también te limita un tanto cuando necesitas resolver situaciones combativas, porque no sé cómo resolver problemas, no sé cómo tomar decisiones, y eso es bastante importante. No sé cómo vieron el componente de los padres. Brandon. No, pues que digamos que en la parte de los padres es como que algo fundamental porque de ahí es donde vienen los valores, ¿no? Que ahí sí, como dicen, la educación viene desde casa. Y digamos, hay algo que me gustó harto y es que ellos tienen en cuenta como siempre estar ahí a la par de los entrenadores para que digamos que los entrenadores no sean groseros tampoco. Mire, sí, rectificando cada vez y en cada momento el comportamiento que tenga el entrenador con los chicos. Exacto. Entonces miren que no solo son nuestras escuelas deportivas, sino que también hay de la mano, ¿cierto? Estos reforzadores positivos, ¿no? Que nos ayudan, digamos, que alimentan, ¿no? Obviamente, pues también hay padres que parecieran lo contrario, ¿no? Pero cuando yo educo, cuando yo soy entrenador,
y educo y formo, ¿cierto? No solo hablo, pues, obviamente, el componente deportivo, sino que tengo que involucrar a esas redes que potencian a ese niño, ¿cierto? O bueno, a ese adolescente, en las cuales vamos por la misma línea, ¿cierto? Entonces, pues obviamente es complejo a veces tener a los padres de familia pues tan arraigados en este enfoque deportivo, porque pues ellos solo como en la guardería van y los llevan y los devuelven. Pero cuando vemos situaciones que son complejas, que a veces pues hay entrenadores que se salen como de las casillas, como dicen por ahí, entonces pues ya somos juzgados, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos un empalme con la familia, cuando sabemos de una u otra forma dirigir, ¿cierto? Todo ese equipo, porque no solo es mi equipo deportivo, sino todo lo que compromete a ese equipo deportivo, pues voy a tener como ese equilibrio. Estábamos trabajando por los mismos objetivos, ¿sí? Entonces, cuando los padres, lo que tú dices es cierto, o sea, muchos valores vienen de casa, pero son muchos los valores también que enseña el deporte, ¿sí? Y que incluso puede enseñar a esa familia, ¿sí? A veces muchos chicos llegan a nuestras escuelas deportivas porque ni siquiera en la casa hay como una dimensión, ¿cierto? O una dirección de ese niño, ¿sí? Los llevan como para corregir ciertos comportamientos y miren que ya viene un componente allí cargado de algo que no está bien, ¿sí? Y pues hay otros niños que sí llegan pues obviamente porque pues son ideales a veces incluso de los papás, ¿no? Y eso tenemos que saberlo también afrontar, ¿sí? Porque esos niños o bueno, esas personas, esos chicos o esos deportistas que llegan a nuestras escuelas deportivas, ni siquiera son por gustos propios o porque eligieron, sino que vienen alimentados también por unas decisiones de los padres, ¿no? Y eso es complejo, ¿no? A veces porque el choque allí de, bueno, debo generar autonomía en mi hijo, pero a su vez impongo, ¿cierto? Ciertas actividades en él. Y eso también lo tienen que saber ustedes como los entrenadores. Bueno, bien. ¿Qué otro componente habría allí que trabajar? Ok, profe, otro componente así es el de Con Grammarly puedes aceptar la derrota. rápido y confiadamente. Espérame un segundo. Ay, sí. Con las correcciones instantáneas. Un anuncio. Señor. Ok, primero que todo es aceptar la derrota, ¿sí? Que dependiendo del resultado, primero que todo es disfrutar del deporte, que disfrutamos de competir, de estar con nuestros compañeros o amigos, en este caso, y así podemos generar esa experiencia muy significativa para la vida como tal. Exacto. Entonces, ¿qué de esas situaciones que a veces son complejas, ¿cierto? Porque la agresividad no es algo que se sienta bonito, por decir, o genere pues placer, ¿cierto? Si generara placer sería algo ya más patológico, ¿sí? Obviamente, lo más importante es destacar aquello que sí fue positivo y fue significativo, ¿sí? Como lo que dices. Y eso te va generando esa inteligencia emocional, ¿sí? Trato de una u otra forma de minimizar aquello que me generó frustración o que me generó algo negativo y empiezo a darle una gran magnitud a aquello positivo de esas situaciones deportivas, ¿no? Entonces me sentí bien, logré identificar entonces un avance o digamos que el entrenador trabaja aquello, ¿no? Que son esos refuerzos positivos, obviamente de un comportamiento bueno, de unos valores, de sentirse cómodo, ¿cierto? En esas situaciones. Sin embargo, lo que les decía, pareciera que a veces como que se omitieran estos pasos porque obviamente tienen un tiempo, necesitan de un tiempo, ¿sí? Y a veces como que ese tiempo no se tiene o no se le da pues esa magnitud o esa importancia. Hay muchas cosas que manejar de la agresividad y de la violencia en el deporte. Sí, aquí de pronto estábamos hablando de niños, ¿no? Los niños, digamos, que tienen
tienen un tanto más de tacto con respecto a los valores y al significado de estos conceptos, ¿no? Diferente a cuando trabajamos ya en adolescentes, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos adolescentes, cuando tenemos jóvenes, pues ya tenemos personas un tanto más maduras. Sin embargo, allí también encontramos aspectos un tanto más complejos, ¿no? Porque obviamente vienen ligados a un nivel de desarrollo que todavía está madurando. Y ya hay otros pensamientos, unos pensamientos aún más rudos, más difíciles de manejar, ¿sí? Yo digo que esta población también, aunque es la más chévere porque tú vas a encontrar pues, un rendimiento más óptimo, ¿cierto? Más evolucionado, más se ve, digamos que a grandes rasgos el avance. Sin embargo, pues a nivel personal e individual, estos deportistas son muchísimo más complejos. Y obviamente pues todo el factor que hay con respecto a los mismos entrenadores, ¿no? Esos entrenadores que tienen ese liderazgo muy autoritario, muy complejo, muy difícil, ¿no? Tanto así que su lenguaje se identifica entonces cierta agresividad, ¿no? Y cierta complejidad, ¿no? ¿Sí? Tanto así que incluso puede generar deserción de algunos deportistas, ¿sí? Porque no se lleva esa relación y porque no hay ese respeto también, digamos que por esa otra persona, ¿cierto? Por el otro, mejor dicho. Hablamos también, digamos que el componente de los espectadores, ¿no? Yo creo que aquí podríamos hablar un tanto de la violencia que se genera a través de, bueno, lo que denominamos barras bravas, los aficionados, los hinchas, que también generan una cultura, pues obviamente arraigada en unos valores equivocados, ¿no? Cuando ya respetamos entonces la vida del otro, ¿cierto? Por tener otros principios, por tener otras creencias, ¿sí? Entonces también tenemos el componente de los espectadores, los árbitros, ¿no? Que también pues de una u otra forma, aunque estén bajo la rigidez de las reglas y las normas, pues también pueden generar choques o unas reacciones, ¿cierto? Negativas en el otro. Entonces pues hay muchos componentes del deporte y la agresividad que están pues íntimamente relacionados, ¿no? Bueno, dame un segundito. Chao, chao. Entonces, bueno, para la siguiente semana tenemos metodología. Ya ustedes están avanzados, entonces eso es solo copiar y pegar porque ya creo que ustedes me habían mostrado su avance. Y lo vamos a poner después de la introducción que ustedes ya hicieron. ¿Listo? En ese orden de ideas. ¿Qué más tenemos pendiente? Ya les compartí las notas del segundo corte, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, señora. Listo. Bien, listo chicos. No sé si tengan alguna duda, inquietud, alguna opinión al respecto. No, señora, todo claro hasta el momento. Gracias. Listo, Brandon. Todo claro, pues. Bueno, listo. Listo, chicos. Entonces esa es la temática que queríamos que revisáramos hoy. Voy a subirles el cronograma de las actividades entonces de aquí en adelante. Obviamente la más inmediata pues es metodología, que es dentro de 8 días. Y creo que faltan 2 o 3 apartados y ya terminaríamos entonces nuestro artículo de revisión para que lo socialicemos. ¿Listo? La última clase. Creo yo que coincide con el parcial, entonces tienen ahí sus minuticos para hacer su sustentación. ¿Listo? Entendido, profe. Listo, muy bien. Entonces, juicioso, feliz semana. Me cuentan cualquier cosa.
Listo, profe, gracias, hasta luego. Igualmente, profe. Feliz semana también. Bueno, chao, chao.